El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. La palabra del Señor de este cuarto domingo de nuestra Pascua, si la hemos escuchado, nos hace referencia a este Jesucristo que ha sido enviado del Padre y revestido bajo esta figura muy hermosa del buen pastor. Un buen pastor que tiene algunas características por las cuales lo identificamos como buen pastor. Y Jesús habla de ellas en el Evangelio de hoy. Lo primero que dice el Señor del buen pastor es que el buen pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. A dar la vida por sus ovejas. No es aquel que viene a aprovecharse de la vida de sus ovejas, sino que ofrece su vida para que las ovejas tengan vida. Y no cualquier vida, sino vida eterna. Por eso el Señor también habla de sí mismo, que Él ya ha dado la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Esta frase nos hace referencia a su misterio pascual, a su muerte y a su resurrección, donde efectivamente el Señor dio la vida en su muerte y acto seguido, al resucitar después 3 días, volvió a recuperar la vida. La vida de la resurrección es la que está hablando el Señor. Pues esta es la vida que Él nos ofrece, que Él nos va a dar. Y para ello está dispuesto a morir a sí mismo, a desgastarse a sí mismo. Y esa es una de las características del buen pastor. El buen pastor no es aquel que anda cuidando la vida, cuidando su vida. No es aquel que anda cómo llevar una vida buena, una vida agradable. No es aquel que, como decimos entre comillas, busca la buena vida. No, el buen pastor se arriesga por las ovejas, se sacrifica por las ovejas.
El buen pastor busca la manera de que las ovejas tengan lo necesario para salvarse, para alcanzar la vida eterna. Y esta característica se nota en todo buen pastor. Y también no se nota cuando, repito, se busca guardar y conservar la vida para uno mismo y no gastarla para los demás. La otra característica es el conocer las ovejas, el conocimiento de las ovejas. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas a su vez me conocen a mí. Escuchan mi voz y me siguen. Ese conocimiento de las ovejas, ¿qué significa? Que el Señor nos ha llamado a nosotros por nuestros propios nombres. Que el Señor no nos conoce como que si fuéramos una masa o un grupo indeterminado de personas. El buen pastor nos llama por nuestros nombres. Y desde el día en que fuimos bautizados, ahí se escuchó la voz del buen pastor cuando nos pusieron en el nombre que llevamos en nuestra vida desde el día de nuestro bautismo. Nos conoce por nuestros nombres y nos llama con nuestros propios nombres, para que también nosotros le conozcamos. Y aquí también, junto con esta característica del buen pastor, también el mismo buen pastor nos pide que nos preocupemos por conocerle. Hoy nos podemos hacer una pregunta: ¿conozco yo a mi buen pastor? ¿Le conozco como él me conoce? ¿Soy una oveja que escucho su voz? Que cuando él me habla, me expresa, me manifiesta su voluntad, yo me dejo guiar por su palabra, por su voluntad. Soy una oveja que no me separo del redil, sino que estoy ahí dejándome conducir con docilidad por aquel que es mi buen pastor. También las ovejas deben de conocer a su pastor y deben de identificarse plenamente con él. Esas dos características están ahí, hermanos, presentes en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense qué curioso que esta palabra el Señor la dirige a quienes, hay un remitente, al inicio lo escuchamos en el Evangelio, a los fariseos. Porque los fariseos ostentaban este título de buenos pastores, de buenos guías. Y ellos pensaban pues que eran los legítimos pastores del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero el Señor se pone delante de ellos y les dice: aprendan lo que es ser un buen pastor. Y actúen, vivan de acuerdo a ese buen pastor. Por lo tanto, pues este domingo nosotros debemos de reconocer a Jesucristo resucitado bajo esa figura del buen pastor. Y por eso la Iglesia Católica en este año ya está cumpliendo la jornada número 61, hace 61 años atrás, por motivación de los papas de nuestra Iglesia, nos ha pedido que en este cuarto domingo de nuestra Pascua, nosotros oremos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Este día ha sido una jornada de oración, de muchas actividades, como ha sido a lo largo de todas las semanas, desde a partir del lunes, y concluimos con este día domingo. Ha sido una semana vocacional. ¿Y por qué nos pide la Iglesia que oremos por las vocaciones? Porque ahí están los futuros pastores, los futuros sacerdotes de nuestra comunidad eclesial. Y es deber de la Iglesia orar
y no cansarse de orar por la vida de sus sacerdotes. Orar por ellos, no ser católicos que solamente le ponemos una lápida a la vida de nuestros hermanos sacerdotes. Y qué tristeza es cuando en nuestras comunidades, en vez de orar por el sacerdote, lo que hacemos es desbaratar al sacerdote, criticarlo, decir sus defectos y muchas veces incluso hasta buscar cómo correr al sacerdote. Y esa no debe ser nuestra actitud, nuestra manera de ser ante el hermano sacerdote. Todo lo contrario, lo único que podemos hacer por él y lo mejor que podemos hacer por él y por ello es orar, pedirle al Señor por ese hermano para que viva su consagración, viva su ser sacerdote en medio de la comunidad. Orar. Segundo, acompañarle, ayudarle en su ministerio, porque muchos de nuestros hermanos sacerdotes, ¿por qué caen en tantas cosas negativas? Porque no sienten que están en una familia, en una comunidad que le quiere, que le acompaña. Y esta es otra tristeza también, ¿no? Cuántos sacerdotes terminan hasta saliéndose de su sacerdocio. Se salen de su ser sacerdote. ¿Por qué? Porque no encontraron hermanos en la iglesia. Porque no encontraron apoyo. Porque nadie les tendió la mano. Porque nadie en la comunidad parroquial le dijo, padre, venga, quiero decirle algo en el nombre del Señor. Me parece que esto no está bien. Estamos orando por usted, le queremos, le amamos, pero también queremos que usted junto con nosotros se salve, que todos caminemos como el Señor lo manda. Y muchas veces como los sacerdotes no encuentran esas voces, esas intercesiones, esas ayudas, terminan, como decimos nosotros, perdiendo el camino y al final perdimos un sacerdote. Ustedes saben cuánto le cuesta a la iglesia un sacerdote. Cuesta muchísimo. Y no estoy hablando de esto, ¿verdad? Económicamente hablando, sino que cuesta muchísimo que alguien llegue a ser sacerdote. Eso no es fácil. Cuando entramos jovencitos al seminario, entramos un montón, 40, 50, y al final llegamos unos pocos a coronar el sacerdocio. Cuesta. Y así como cuesta llegar, también cuesta doblemente perseverar en esa vida sacerdotal. Perseverar y luchar por ser en verdad fieles a Jesucristo, fieles a la iglesia. Por eso tenemos nosotros ese deber de acompañar, de apoyar, de que el sacerdote encuentre en nosotros hermanos que le quieren, hermanos que le ayudan en todas sus necesidades y que están ahí para sostenerlo con la oración y con la palabra, incluso hasta con el consejo, para poder vivir su sacramento sacerdotal, su orden sacerdotal. Por lo tanto, pues hoy no olvidemos a esos sacerdotes, hermanos y hermanas, al sacerdote de tu parroquia, al sacerdote que está enfermo, al sacerdote anciano, al sacerdote que está pasando crisis en su vida vocacional, en su vida sacerdotal, al sacerdote que está en lugares difíciles de misión, donde muchas veces no tiene ni el pasaje para moverse, no tiene ni siquiera asegurado la comida del día a día, sacerdotes que viven en pobreza.
no olvidemos todas esas realidades que sí existen en la vida de nuestros hermanos sacerdotes y acordémonos de ellos con nuestra oración. Pidamos a este Cristo buen pastor por todos ellos. Todos los días un buen católico, siempre dentro de su lista de oraciones, debe de tener un lugar, un momento de oración por sus sacerdotes. Siempre, todos los días, porque los sacerdotes necesitan de esa intercesión de nuestras oraciones ante el Señor para que puedan vivir plenamente su vida sacerdotal. Oremos pues con esta intención y pongamos en las manos a todos los consagrados, a todos a los que están en la vida sacerdotal, empezando por el Papa Francisco, aquellos, ¿verdad?, que solo viven hablando mal del Papa Francisco, que están incluso ahí esperando, ¿verdad?, qué es lo que dice el Papa, qué es lo que hace el Papa. A eso se les pide, hermanos, en vez de estar criticando al Santo Padre, doble las rodillas ante el Señor por él, ore por la persona del Santo Padre, para que pueda ser ese consagrado que todos reconocemos en él y ese vicario de Cristo que nos dirigirá hasta que el Señor se lo permita. Oremos por nuestros obispos. Todos ellos tienen una gran responsabilidad en las iglesias diocesanas. Por nosotros los sacerdotes, para que estemos siempre en comunión con nuestro obispo, para que seamos sacerdotes de comunión, que estemos en la fraternidad de nuestros sacerdotes y en esa unidad crezcamos como verdaderos hermanos en una comunidad sacerdotal. También pues por todos aquellos que de una u otra manera van caminando la vida sacerdotal. En nuestra arquidiócesis de Managua, gracias al Señor, pues tenemos 3 seminarios, 2 seminarios mayores y un seminario menor. Y también en las otras diócesis de Nicaragua, pues muchas diócesis ya cuentan con seminarios, algunos mayores y otros seminarios menores. Y gracias al Señor, siempre contamos con vocaciones a la vida sacerdotal. Todos los años siempre damos gracias al Señor porque somos testigos de las ordenaciones de nuestros nuevos sacerdotes, de los neopresbíteros. Yo tengo 26 años de ser sacerdote y todos los años voy con mis hermanos sacerdotes a la Santa Catedral a darle gracias al Señor por los nuevos sacerdotes. Todos los años no hemos nosotros dejado de asistir a las ordenaciones sacerdotales de nuestros hermanos neosacerdotes. Oremos por ellos, pues, para que el Señor los conserve en esta gracia y todos juntos, pastores y ovejas, nos dejemos conducir por Cristo, que es nuestro gran y supremo y buen pastor. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.